En cuanto a los contenidos temáticos a desarrollar, características del sistema nervioso autónomo, algunas generalidades, principales neurotransmisores y receptores, la actividad simpática, parasimpática y entérica, algunas enfermedades también relacionadas. Luego vamos a hablar de manera específica de estos dos principales sistemas, el parasimpático y el simpático. Cada uno de ellos con sus principales representantes, algunos medicamentos de interés que ya los mencionaremos, ¿no? Y sobre todo pues con ejemplos. De igual manera el simpático, la importancia, repito, de sus dos actividades importantes, las catecolaminas, no catecolaminas, lo que es el parasimpático, la actividad muscarínica y nicotínica, ¿no? Algunos medicamentos de interés para nosotros, sobre todo dando la importancia quizás a la epinefrina, ¿no? Y fármacos también relacionados. Entonces miren ustedes, un tema que estén atentos por favor para lo que voy a explicar referente pues a cómo poder entender y aplicar algunos medicamentos, ¿no? De este sistema autónomo y relacionados. Obviamente que si hablamos del sistema nervioso central, no es una clase de neuroanatomía, que ya ustedes la han llevado en anatomía humana o aplicada, ¿no? Entonces, si vemos el sistema nervioso central con todas sus grandes áreas, corteza, cerebelo, tronco encefálico, médula, hipocampo, tálamo, hipotálamo, en fin, cada una de ellas tiene pues sectores que involucran aspectos sensitivos, de conducta, de lenguaje, de movimiento, de comunicación, de control, de integración, en fin. Todo eso es la característica del sistema nervioso central, ¿no? Donde la característica es la actividad de los elementos que van a favorecer, repito, esas comunicaciones, ¿no? A nivel de sinapsis. Sinapsis que van a favorecer la transmisión o el impulso, repito, entre neurona a neurona, en cuanto a lo que es la transmisión de esa comunicación o ese impulso nervioso, ¿no? Por eso cuando estamos hablando acá de específicamente las neuronas, ¿no? La transmisión, repito, de esta comunicación, repito, entre neurona y neurona. Entre la neurona presináptica, la que le transmite a la neurona postsináptica esa información o esa transmisión de información. Entonces, si vemos acá el sistema nervioso, ¿no? Vamos a ver que hoy día solamente vamos a ver lo referente a una actividad periférica, que tiene que ver con la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene su actividad del sistema simpático y parasimpático nada más, ¿no? Entonces solamente lo vamos a referir hoy en día a esta actividad, porque la próxima semana vamos a ver aspectos relacionados con lo que es sistema nervioso central y fármacos relacionados. Entonces cuando vemos el sistema nervioso, vamos a ver que el sistema nervioso, pues, por medio de sus neurotransmisores, receptores especializados, que todos emergen de lo que es el sistema nervioso central a través de la región cervical, torácica o lumbar. De ahí van a emerger receptores especializados para un lado o receptores especializados para el otro lado. Entonces, a través de esta cadena de ganglios que van a estar en muchos aparatos, órganos y sistemas, va a haber la actividad de dos grandes sistemas del sistema nervioso autónomo. Estamos hablando de la actividad del sistema parasimpático. Dicen que es una actividad de reposo, de equilibrio, versus una actividad del sistema simpático, que es una actividad de estimulación, de una actividad de gasto de energía. Por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, el sistema simpático, por medio de sus receptores, ¿de qué se encarga?
de la dilatación de la pupila o lo que le llaman la midriasis. De repente cuando hay poca luz, entonces ¿qué hacen nuestras pupilas? Tratando de compensar, hace que el simpático regule y se dilate la pupila. Por otro lado, si hay mucha luz, obviamente, por un mecanismo autónomo, esta pupila se va a contraer para evitar esa cantidad excesiva de luz. ¿Qué ha hecho acá? La miosis. Midriasis, aumento. Miosis, disminución. Entonces, miren quién actuó acá. El sistema autónomo. Simpático, dilató. Parasimpático, disminuyó. De repente, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Por decirles que ante una broncoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué va a favorecer la actividad simpática? Relajar los bronquios para que haya una buena actividad, repito, pues de tipo pulmonar, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿quién equilibra esa excesiva relajación muscular? La actividad del parasimpático. Miren la parte del corazón. Entonces, cuando uno toma algunos medicamentos o cuando hay ciertas patologías coronarias, ¿qué pasa? Aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el impulso, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿por quién? Porque ¿quién se está activando? El simpático. ¿Cómo se equilibra eso? El parasimpático trata de reducir esa estimulación excesiva del corazón. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, autónomamente, estos sistemas son sistemas que tienen que estar en regulación, ¿no? Todas estas actividades de aparatos, órganos, sistemas, están, repito, en equilibrio, ¿ya? Cuando hay una enfermedad, rompe ese equilibrio. Y hay algunos medicamentos que van a actuar estimulando o disminuyendo el simpático, estimulando o disminuyendo al parasimpático. Por eso que muchos de los medicamentos que de repente por ahí vamos a ver hoy en día tienen que ver en muchos de estos sistemas. Entonces, repito, la actividad autónoma es una actividad, como su nombre lo dice, de autorregulación, de equilibrio entre todos grandes sistemas, ¿ya? Cualquier alteración, cualquier variación de ello, por una enfermedad de repente, entonces se va a indicar un medicamento que va de repente por ahí no crear una nueva función, sino de repente pues va a mejorar esa disfunción a nivel del simpático o al nivel del parasimpático. Mejor dicho, lo que nuestro organismo de repente por ciertas circunstancias no puede regularlo, entonces tendremos que tomar un medicamento, ¿ya?, relacionado para mejorar la actividad del sistema que esté afectado. Esa es la idea entonces de esta clase, ¿no? Entonces, entender la actividad de estos dos sistemas y algunos medicamentos que también tienen su actividad frente a ellos. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿no?, vamos a ver dos sistemas: sistema nervioso somático, ¿ya?, como el sistema nervioso central, que lo veremos la próxima semana, y esta semana vamos a ver la actividad del sistema nervioso autónomo o vegetativa, que es la que va a controlar nuestras funciones involuntarias, que pertenecen al sistema nervioso periférico. Dos grandes sistemas: el sistema nervioso simpático, que tiene como principal neurotransmisor a la noradrenalina y receptores afines, y el sistema parasimpático, que tiene como neurotransmisor a la acetilcolina y sus receptores también afines. Estos dos sistemas, como muchos sistemas en el organismo, recuerden que están en equilibrio, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa homeostasis, va a favorecer, repito, que estemos nosotros de buena performance,
cualquier alteración o disfunción, ya viene la enfermedad. Y habrá que tomar un medicamento que de repente regule o controle esa actividad. Por eso que en farmacología hay un aspecto importante, ¿no? Los fármacos no van a crear nuevas funciones. Lo que van a hacer los medicamentos es mejorar algún desequilibrio, alguna disfunción de lo que ya está funcionando y que por A o B motivos ha habido alguna alteración. Pero los fármacos no crean nuevas funciones, ¿ya? Eso que quede bien en claro. Entonces, como le decía yo, el sistema simpático, ¿no? Miren la actividad que se le atribuye. Es una actividad que nos mantiene despiertos, una actividad que nos dice estar atentos, alertas, que su actividad se incrementa en el estrés, con el ejercicio, ¿no? Los ejemplos que ya hemos dicho: broncodilatación, vasoconstricción, fuerza de actividad cardíaca, actividad midriática, todo lo que es activación. Mientras que el sistema parasimpático trata de controlar, trata de regular, ¿no?, al simpático. Por eso que se habla que es una actividad de sistema en reposo, de ahorro, de equilibrio, y con una actividad casi toda opuesta al simpático. Mientras que el simpático generaba midriasis, este de acá, miosis. Mientras que el simpático, vasoconstricción, este de acá, vasodilatación. Mientras que el simpático, broncodilatación, este, broncoconstricción. O sea, están en equilibrio. Uno controla o regula al otro. Entonces, las dos grandes actividades del sistema nervioso autónomo: actividad del parasimpático, actividad del simpático, con sus núcleos, con sus ganglios que van a actuar en muchos órganos. Pero por ahí, de una manera muy particular, se dice que hay un tercer subsistema, que es el sistema nervioso entérico, la parte gastroentérica, con sus dos grandes núcleos, el entérico y el plexo submucoso, que tiene que ver con toda la actividad gastrointestinal. Por ser un sistema muy particular, es que muchas veces este sistema nervioso entérico, derivado del parasimpático y del simpático, se ve solito su estudio. Y por eso que hablamos de un sistema nervioso entérico, ¿no?, que es una variante del parasimpático y simpático, pero que está determinado solamente a nivel de la actividad entérica o gástrica. Esta actividad entérica, como le digo, que controla la actividad gastrointestinal. Neuronas especializadas que van a estar en dos subgrandes plexos: el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que son los que van a regular, ¿no?, las secreciones y sobre todo la actividad gastrointestinal. Por eso cuando tenemos un cólico, un síndrome diarreico, ¿no?, tenemos una pirosis diagnosticada, por lo general nos dan algún medicamento que controle nuestra actividad gastrointestinal, ¿no? Entonces más o menos ya vayan relacionando. Lo que nuestro sistema nervioso entérico se trata de, si lo controla, bien. Si no se controla, tendremos que tomar medicamentos para controlar esa actividad que se ha alterado por alguna enfermedad o por alguna disfunción. Bien, estos sistemas, sistema simpático, parasimpático, están en equilibrio. Como le decía yo, hay un medio interno, hay un equilibrio de fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando se altera este sistema o hay algunas enfermedades, ¿no? Entonces vamos a ver pues que a causa de tumores, a causa de enfermedades degenerativas, ya ese equilibrio simpático-parasimpático se va a ver afectado.
De repente con el ganglioneurona, el feocromocitoma, si hablamos de tumores, si hablamos de enfermedades que alteran a órganos relacionados con la actividad autónoma, estamos hablando de la esclerosis múltiple, ¿no? Estamos de repente también, hablamos que por edema cerebral puede generar, repito, pues producido por un trauma o una infección. La enfermedad también de Alzheimer, que puede deteriorar la corteza y de hecho raíces o núcleos que van a actuar sobre determinados órganos del simpático parasimpático. Y algunas otras lesiones cerebrales. Entonces, muchas de las enfermedades o patologías del sistema nervioso van a traer enfermedades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, miren el Alzheimer. Miren qué pasa con el Alzheimer, ¿no? Parte del cerebro se ve afectado de manera estructural, en morfología, y por ende, pues, ver afectado múltiples de sus funciones y sobre todo, pues, trastornos multiorgánicos. Entonces, pues, muchos casos se han visto de algunas patologías. Recordarán ustedes el caso del científico Steve Hawking, que ya falleció hace unos años, una de las mentes más creativas de estos últimos milenios, ¿no? Justamente él padecía de una esclerosis lateral amiotrófica, las siglas ELA, donde la mente estaba ok, pero había una distrofia muscular, problemas en el habla, en el caminar, en la postura, ¿no? Entonces se vio que esta esclerosis lateral amiotrófica tenía sus problemas también a nivel genético. Se ha determinado que determinadas proteínas a nivel cerebral pueden verse afectadas justamente por estas variaciones o mutaciones. ¿Cómo se le llama en general a las patologías que van a afectar al sistema nervioso autónomo en cuanto a su función? Se le llama la disautonomía. Entonces, la disautonomía es una alteración de justamente la actividad de este sistema autónomo, ¿no? Como consecuencias, pues, vamos a ver una variedad de consecuencias, ¿no? Sobre todo, pues, la pérdida de las funciones autónomas cerebrales, atrofia multisistémica, fallas autonómicas severas, problemas neurocardiogénicos, o sea, ya problemas de deterioro, ¿no? La etiología, muchos factores, dicen por ahí, virus, genética, toxicidad, autoinmunidad, idiopática no conocida, o por traumatismos, ¿no? O por TECs. El tratamiento es muy complejo. Es un tratamiento donde intervienen muchas disciplinas. Todas las especialidades prácticamente tienen que tratar a estos pacientes que tienen casos severos de disautonomía, ¿no? Sobre todo porque es una actividad que debe controlar, es una terapia integral que debe controlar a muchos órganos, sistemas en el paciente, ¿no? Es una terapia de tipo programada, controlada. Bien, vamos hablando del sistema, repito, simpático, la actividad adrenérgica. Principal neurotransmisor, ya hemos dicho, la noradrenalina, que entre neurona y neurona, ¿no?, va a generar dos grandes variantes: los receptores alfa-adrenérgicos y receptores beta-adrenérgicos. Principal neurotransmisor del simpático, recordar, la noradrenalina con sus dos variantes, alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Estos receptores del simpático, que es la noradrenalina, alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos, están subdivididos: alfa su 1, alfa su 2, beta su 1, beta su 2. Miren ustedes
todas las acciones que se le atribuye, ¿no? Por ejemplo, en receptores alfa-adrenérgicos va a favorecer la actividad muscular lisa vascular, ¿no? Va a favorecer la vasoconstricción, va a favorecer el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, aumento de la midriasis. Por eso que muchos medicamentos que actúan a nivel de estos receptores van a estimular estas características. Mientras que en receptores alfa-2, miren, como que va a tratar de equilibrar a la actividad de la noradrenalina, de regulación, ¿no? Receptores beta-adrenérgicos, miren beta-1, beta-2. Miren los beta-1, por ejemplo, ¿no? Actúa en el miocardio, va a favorecer una taquicardia, aumento de la lipólisis, aumento de la contractibilidad cardíaca. Por eso que algunos medicamentos que actúan sobre estos receptores en beta-2 que van a favorecer la actividad en el miocardio, ¿no? Aumentar la presión, aumenta la pérdida de grasa y aumenta la contractibilidad cardíaca cuando de repente hay casos de pérdida de esa presión. Y los beta-2 también, miren dónde van a actuar. Entonces, es importante saber los receptores y sus características del simpático, teniendo como eje principal a quién, a la noradrenalina, ya que algunos medicamentos van a actuar a nivel de estos receptores, que ya los mencionaremos más adelante. Mientras que la neurotransmisión del sistema parasimpático, tenemos al principal neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Obviamente esta transmisión va a darse pues a nivel de ciertos canales, a nivel de membrana, justamente para que llegue esa comunicación entre neurona y neurona, ¿no? Entonces, mientras que en el simpático tenemos a la noradrenalina, en el parasimpático tenemos a la acetilcolina. Bien, mientras que en la actividad del simpático había actividad alfa y beta, ¿no? Alfa, ¿se acuerdan? Alfa-1, alfa-2, beta, beta-1, beta-2. Acá en el parasimpático hay dos grandes actividades. La actividad de los receptores muscarínicos y de los receptores nicotínicos. ¿Ya? Estos receptores muscarínicos, como ustedes lo verán, se dividen en 5 receptores que van a tener sus ganglios, su actividad en muchas áreas, en muchas zonas, ¿no? De repente de importancia a nivel gástrica, epitelio glandular, musculatura lisa, células cardíacas, secreciones exocrinas, glándulas salivales, miren la importancia, ¿no? Y los receptores nicotínicos van a tener receptores a nivel neuronal y de tipo muscular, para que más o menos vean dónde van a actuar. Entonces, cuando hay o entra alguna condición que va a afectar a algunos órganos de este tipo, que hace nuestro sistema parasimpático, actividad muscarínica, trata de regular, ¿no?, a ese órgano que se está viendo afectado por esa enfermedad. O en el caso de los receptores nicotínicos también, ¿no? Entonces, es importante esto para entender lo que viene en adelante. Entonces, miren ustedes, el sistema simpático, ¿no?, tiene como principal eje a quién, a la noradrenalina, o también algunos le llaman norepinefrina. Subreceptores, ¿se acuerdan? Alfa y beta. Mientras que el parasimpático tiene como principal neurotransmisor ¿a quién? A la acetilcolina. En sus dos variedades, ¿se acuerdan? Receptores nicotínicos, receptores muscarínicos. Entonces, ¿pero qué ven acá de extraño?
que la acetilcolina en algunas situaciones también es parte del simpático, ¿no? Para algunos procesos muy especializados, ¿no? Pero no se hagan mucho problema, porque de hecho tenemos como eje del simpático a la noradrenalina, norepinefrina, y del parasimpático a la acetilcolina. Entonces, vamos a ver ahora medicamentos, algunos medicamentos de interés para nosotros, de estos sistemas, para más o menos poder complementar lo que estamos nosotros acá explicando. Entonces, no se me pierdan, por favor. Sistema parasimpático. ¿Se acuerdan que en la primera semana de clase hablamos de fármacos de tipo agonistas y fármacos antagonistas? Dijimos que un fármaco agonista es el que se va a unir para incrementar un efecto, mientras que un fármaco antagonista es una sustancia o medicamento que se va a unir para inhibir, regular o atenuar algunos efectos, ¿ya? Entonces, cuando veamos sistema parasimpático o simpático, van a ver ahí fármacos agonistas, fármacos antagonistas. Entonces, es importante lo que estamos hablando anteriormente para hacer la relación. Entonces, vamos a hablar de fármacos del sistema parasimpático. Dijimos, principal neurotransmisor del parasimpático, la acetilcolina. Y por eso es que se le llaman fármacos colinérgicos, ¿ya? A los fármacos del parasimpático se le llaman fármacos colinérgicos, en honor a la acetilcolina, ¿ya? Entonces, sistema parasimpático, vamos a ver fármacos colinérgicos. Bien, vamos a ver un primer grupo, agonistas colinérgicos de tipo muscarínicos, de acción directa. Si hay muscarínicos de acción directa, lo habrá también por lógica de acción indirecta. Y aquí tenemos 4, con acciones muy similares. Vamos solamente a tomar como ejemplo a la pilocarpina. Esta pilocarpina, ya, miren por ejemplo la importancia que tiene, ¿no? Usado para casos pues de glaucoma, miren ustedes, ¿no? Cuando hay problemas de hipofunción o baja función de glándulas salivales. ¿Por qué? Porque esta pilocarpina, como es un fármaco muscarínico directo y es agonista, o sea, cuando a uno le administran pilocarpina, esta pilocarpina pues va a estimular las secreciones de glándulas, va a estimular las secreciones de saliva, sobre todo cuando hay síndrome de ojo seco, cuando hay problema de sequedad de secreciones por terapias por cáncer, o cuando de repente hay el síndrome de la boca seca o serostomía, ¿no? Por eso que en las personas que usan de repente prótesis o que tienen resequedad de mucosa, puede hacer que tengan un problema de baja de salivación. Entonces, a ese paciente, ¿qué le dan? Pilocarpina. ¿Qué es la pilocarpina? Es un fármaco de tipo agonista, colinérgico, muscarínico, de acción directa. Ya, miren en nuestro caso, ¿no? Cuando hay casos de serostomía o baja de salivación. Entonces, la pilocarpina es un excelente estimulador de las glándulas salivales y también, caso de saliva artificial, tienen componentes a base de pilocarpina. ¿Ya? Entonces, de estos 4, márquenme a la pilocarpina, que es de repente el que más le puedo preguntar. Miren, agonistas colinérgicos muscarínicos directos. Vamos ahora a agonistas colinérgicos muscarínicos de tipo indirectos. Y acá hay de 2 subtipos, los reversibles y los irreversibles. Su nombre lo dice, reversible, que va a revertir algo, que va a normalizar algo. Y acá tenemos a 2. De importancia, de repente, el segundo. Remárquenmelo, la fisostigmina, ¿no? Miren también que lo usan para el tratamiento de glaucoma agudo, para intoxicación por antidepresivos y atropina, ¿no?
Entonces, muchos, de repente, tratamientos en los cuales ha habido una ingesta desmedida de estos tipos de medicamentos, ¿quién se encarga un poquito de neutralizarlos? ¿No? Justamente la fisostigmina, ¿no? Miren ustedes, pacientes que están con efectos de algún fármaco de tipo muscular, miorrelajante excesivo, o que esté con el efecto de algún fármaco depresor, ¿no? Imagínense que de repente por AB esté en una terapia o se ha intoxicado por tramadol, que es un analgésico opioide fuerte, o se ha intoxicado de repente por un bloqueante neuromuscular que ha generado de repente pues una laxitud excesiva de músculos, le dan fisostigmina, justamente para tratar de repetir esos efectos, ¿ya? Remárquenme la fisostigmina. No se mareen, estamos en agonistas, colinérgicos, muscarínicos, indirectos, del tipo reversible. Y si hay irreversible, lo habrá también irreversible. Miren ustedes, acá solamente quiero que me entiendan. Irreversible, su nombre lo dice, irreversible, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, miren, para el tratamiento de glaucoma, agudo, crónico, todo eso, el uso en los plaguicidas, por ejemplo. Los plaguicidas como el malatión, paratión, de repente, pues para los embrios, para el agro, para controlar la infesta o la destrucción de campos de cultivo por langostas, utilizan estos plaguicidas, ¿no? Que son de tipo, pues, como ya hemos visto, irreversibles, ¿no? Y cuando uno, por accidente o intencionalmente, consume por un intento de un suicidio fallido, un insecticida, miren lo que va a provocar su ingesta de ellos, ¿no? Va a provocar náuseas, miosis prolongada, o sea, bajo el diámetro de la pupila, poliuria, micción frecuente, diaforesis, que es sudoración, alteración del peristaltismo, síndromes diarreicos de repente y algunos trastornos gastrointestinales, ¿no? Son consecuencias de repente o efectos adversos de estos medicamentos. Pero repito, muchos de estos medicamentos no son de venta libre, son medicamentos que tienen que tener una prescripción del médico tratante. Bien, ahora, si hay agonistas, ahora vamos a los antagonistas. Entonces, vamos, antagonistas, colinérgicos, muscarínicos. Estamos todavía en los muscarínicos, ¿ya? Los anteriores obedecen agonistas. Estos son antagonistas, o sea que se oponen a los otros, ¿ya? También llamados antimuscarínicos o anticolinérgicos. Son llamados de esa manera, los de este tipo. Y acá tenemos de repente quizás a dos que vamos a hacer la referencia. A la atropina y a la iosina, escopolamina. Acá en la atropina tenemos a un principal representante del tipo antagonista colinérgico muscarínico. Miren, es un medicamento para generar midriasis. Cuando te hacen un fondo de ojo para ver si la presión ocular y para de repente ver in situ a nivel, repito, de un examen oftalmológico, muchos oftalmólogos usan la atropina para midriasis, ¿no? Antiespasmódico, ojo, cuando hay problemas de cólicos, cuando hay problemas gástricos, hay algunas terapias a base de atropina, ¿ya? Relaja la musculatura lisa, ¿no? Vean, cuando uno se intoxica por órganos fosforados, eso antídoto. Y miren este aspecto, disminuye las secreciones. ¿Recuerdan qué fármaco que vimos en la diapositiva anterior estimulaba las secreciones? La pilocarpina, ¿no es cierto?
Entonces, mientras que la pilocarpina estimula las secreciones, la atropina disminuye las secreciones. ¿Y en qué condición vamos a requerir de repente o se utiliza la atropina para disminuir secreciones? De repente en caso de cirugía, de repente en caso donde el paciente, pues previo a una cirugía maxilofacial compleja, se le va a preparar para sala de operaciones y de repente la presencia de secreciones, todo eso podría dificultar el trabajo quirúrgico. Por eso que al paciente antes de una operación se le hace una preparación, ¿no? Entonces miren la importancia. Otro, la iosina, escopolamina. ¿Quién no ha tenido por ahí un cólico? ¿Quién no ha tenido un espasmo? O llamado un dolor de barriga o dolor de estómago, ¿no? Miren, la iosina tiene actividad sobre el sistema entérico para disturbios gástricos, analgésico visceral y antiespasmos, anticontracturas musculares y musculares a nivel gástrico, obviamente, ¿no? Entonces, miren estos dos fármacos interesantes para que ustedes lo tomen en cuenta. De hecho, pues, que los efectos adversos, de repente puede haber algunos de ellos, que eso ya es controlado por el especialista. Bien, estamos en antagonistas colinérgicos muscarínicos, ¿no? Bien, terminamos con los muscarínicos y pasamos ahora con los nicotínicos. Entonces, agonistas colinérgicos nicotínicos, ¿ya? Acá tenemos de repente de tipo experimental, ¿no? Sobre todo, pues, al alfa-nicotínico, justamente cuando hay casos en los cuales, por ejemplo, pacientes que tienen la ansiedad de ser grandes fumadores, ¿no? Casos muy extremos se le hacen terapias justamente para tratar de inhibir esa actividad estimulante de querer de repente consumir más tabaco, ¿no? Pero obviamente eso es de uso experimental. Mientras que los antagonistas colinérgicos nicotínicos tenemos de dos tipos: los bloqueadores ganglionares y los bloqueadores neuromusculares. Acá de importancia los bloqueadores neuromusculares o llamados bloqueantes neuromusculares, con esas siglas, BNN, ¿no? Tenemos a la succinilcolina, tenemos al bromuro de becurón. Cuando había la presencialidad, esto lo hacíamos en animales de experimentación para ver justamente la actividad de contractura o debilidad muscular. Era una experiencia muy interesante como experiencia científica. Ojalá cuando haya la posibilidad de volver a la normalidad se puedan poder realizar, ¿no? Entonces, esta succinilcolina y becuronio son bloqueantes neuromusculares, ¿no? Así como la atropina, ¿se acuerdan? Inhibe las secreciones, igual. Otro gran grupo de medicamentos de utilidad en sala de operaciones para preparar al paciente son los bloqueantes o relajantes musculares, ¿no? Recuerden que un paciente cuando entra a la sala de operación hay que llevarlo a un nivel de inconsciencia, tiene que haber sedación, ¿no? Pero también tenemos que generar una actividad miorelajante para determinado procedimiento, ¿no? Previo a la cirugía. Entonces, pues, miren ustedes sus RAMs de estos grandes grupos, la disminución respiratoria e hipertermia, ¿no? Por eso que estos son medicamentos importantísimos, obviamente, de uso especializado. Entonces, he mencionado 4 fármacos a que consideren ustedes que le podría preguntar de acá. ¿Se acuerdan? La pilocarpina, la fisostigmina, la pilocarpina, fisostigmina, atropina, iosina y
los bloqueantes neuromusculares. Más o menos de eso le podría de repente preguntar algo, ¿no? Entonces solamente a los que estoy haciendo un poquito de tomando como ejemplo. Pero hay muchos fármacos, ¿no? Solamente para que vean, pues, de alguna manera estos medicamentos cómo podrían controlar, regular alguna disfunción por alguna enfermedad en la actividad del sistema parasimpático. Bien, salimos del sistema parasimpático y nos vamos para el sistema simpático. De repente un poquito de más importancia para nosotros, un poquito de más relación para nuestra área. Un momentito. Entonces, vamos a ver acá, sistema simpático. Fármacos, ¿se acuerdan el neurotransmisor? La noradrenalina. Y en honor a la noradrenalina se les llaman fármacos adrenérgicos. ¿Ya? Igualito como el otro, agonistas o antagonistas. Y acá hay dos grandes familias, las catecolaminas y las no catecolaminas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los agonistas adrenérgicos de tipo catecolaminas. ¿Qué caracteriza a estos agonistas adrenérgicos? A las catecolaminas, como la epinefrina, como la norepinefrina, como el isoproterenol, la dopamina y la dobutamina. Todos ellos tienen características muy similares, pero solamente voy a hacer referencia al más importante para nosotros, la epinefrina. ¿Ya? Pero en sí, a todos ellos, ¿qué los caracteriza? Su acción es rápida, el efecto es breve, no es muy prolongado. Su vía predominantemente es parenteral, por ampollas, por ampolletas. Y sobre todo que no atraviesan una principal barrera, no atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea que no van a producir depresión. Todos los medicamentos que atraviesen la barrera hematoencefálica de mayor o menor variedad pueden producir estado de depresión. Bien, entonces vamos a dar acá de estos 1, 2, de estos 5, vamos a darle solamente importancia a la epinefrina, que me parece el más importante. Esta epinefrina, vamos a verlo como acción sistémica o como acción local. Como acción sistémica te lo venden en ampollas, ¿ya? Sobre todo para algunos casos de anafilaxia, para casos de caída de la presión arterial o casos de colapso respiratorio, en casos de urgencias o emergencias, ¿no? La acción sistémica. Vamos a verlo luego. Pero también tenemos a la epinefrina como acción local, como agente vasoconstrictor. ¿Dónde? En la solución anestésica local. Entonces, miren la importancia que tenemos. Cuando nosotros aplicamos anestesia local, vamos a ver anestesia con epinefrina, anestesia sin epinefrina. Por lo que está acá escrito, si comparamos un anestésico con epinefrina y uno sin epinefrina, el que tiene las mejores bondades es la que tiene epinefrina, pero con cierta precaución, con cierta cautela que la vamos a ver en su momento. ¿Ya? Entonces, esta epinefrina de uso sistémico o de uso local como agente vasoconstrictor. Entonces, miren la epinefrina. Recordar cuando al comienzo le hablé de los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Todos los medicamentos de esta línea, todas las catecolaminas por lo general, agarran receptores alfa y beta adrenérgicos. Su indicación para el paciente asmático, ¿no? El paciente asmático le ponen su broncodilatador y a veces su epinefrina, ¿no?
También para casos de glaucoma, de epinefrina. Para problemas de reacciones de alergia o hipersensibilidad extremas, donde hay colapso respiratorio, baja de la presión arterial, ¿qué le ponen al paciente? Epinefrina, de uso sistémico, ¿no? ¿Qué hace la epinefrina? Aumenta la glucosa, aumenta la presión arterial, el ritmo cardíaco, el gasto cardíaco, mejora la respiración, mejora la actividad cardioeléctrica y por ende mejora la actividad del paciente. Por eso que ustedes verán en algunos programas de emergencia médica diversos que hay, que uno de los fármacos que utilizan en urgencias cuando el paciente está en colapso, ¿qué es? Páseme la epinefrina. ¡Guau! Le ponen la epinefrina endovenosa, intracardíaca o subcutánea. ¿Para qué? Justamente para mejorar la actividad cardioeléctrica, cardiorrespiratoria en el paciente, hasta que después ya lo equilibra, ¿no? Y en odontología, como le dije yo, la importancia como agente vasoconstrictor, mejorando la acción de los anestésicos locales. Obviamente, si comparamos un anestésico con epinefrina y otro sin epinefrina, lo ideal es que sea con epinefrina, porque ese agente vasoconstrictor le va a dar múltiples ventajas, repito, al anestésico local, ¿no? Entonces, pues, vamos a dar importancia a esta epinefrina como fármaco agonista adrenérgico de tipo catecolamina, principal fármaco del sistema simpático. Entonces, de hecho, una de sus principales RAMs de la epinefrina justamente es eso, pues, ¿no? Arritmias cardíacas, cefalea, aumenta la presión arterial, hiperquinesia, o sea, un temblor o movimiento, vértigos, insomnio. Por eso que todo paciente que está con cualquier fármaco que le administren del simpático de tipo catecolaminas, el paciente va a estar sobreestimulado. Es característica. Si ustedes ven, los otros medicamentos que no hemos mencionado tienen casi las mismas características de la epinefrina. Yo le estoy dando importancia más a esta epinefrina. Bien, como decía yo en su momento, esta epinefrina tiene dos grandes utilidades. Como catecolamina de acción sistémica, miren, en manejo de urgencia en la práctica dental, podría ayudarnos, ¿no? La de acción sistémica, la que viene en ampollas, epinefrina, ampollas de 1 miligramo contenidas en 1 mililitro. Para casos de alergias extremas, severas, o lo que le llaman cuadros de anafilaxis. En el trabajo académico número 3 que les he dejado esta semana, justamente está algo relacionado a lo que es la epinefrina, ¿no? Entonces, esta epinefrina para casos de alergias extremas, severas, ¿no? Dependiendo el paciente, dependiendo los años, dependiendo el peso, vean, se administran 0,3 a 0,5 mililitros. O sea, prácticamente casi la mitad o la tercera parte de una jeringa de tuberculina. Esa ampollita, esa jeringuita bien delgadita, ¿dónde? Vía intramuscular, cada 15 o 20 minutos, siempre valorando la recuperación del paciente. Y si es en pacientes pediátricos, ¿no? Este ajuste de dosis, que después yo le voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En un paciente ya adulto hay una cantidad determinada, un mínimo o un máximo. En cambio, en un paciente pediátrico, ¿qué hay que considerar? El peso, la edad, la condición orgánica, y por eso que hay que hacer ajuste de dosis. ¿Cómo se interpreta eso? 0,01 miligramo kilogramo. O sea, cantidad de miligramos por kilogramo de peso en el paciente. O sea, ¿qué habría que hacer acá? Mientras que en el anterior, un mínimo o un máximo para aplicarle de frente a un paciente mayor de 12 años con este peso. Pero en pacientes
menores de 12 años y hasta 40 kilos de peso, estamos hablando de pacientes más o menos pediátricos, ¿no? Su peso del paciente se multiplica por 0,01. Y esa cantidad, en una regla de 3 simple, ¿no? Se multiplica y divide entre 1. Y eso nos va a dar la cantidad del paciente, ¿no? Entonces, repito, el peso del paciente por 0,01 me va a dar una cantidad en miligramos. Esa cantidad la multiplico por 1 y la divido entre 1. Y eso me va a dar lo que le corresponde al paciente. Voy a agarrar acá mi calculadora. Vamos a ver si ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso después les voy a mandar grabar ejemplos para que más o menos vean ya cómo se hace el cálculo de dosis. Vamos a suponer, el paciente dice menor de 12 años, hasta 40 kilos de peso. Vamos a suponer un paciente que pesa 30 kilos, ya. 30 por 0,01. 30 por 0,01. Me sale 0,3 miligramos. 0,3 miligramos. Voy y hago una regla de 3 simple. Si en 1 miligramo hay 1 mililitro, ¿cuánto habrá en 0,3 miligramos? Entonces, ¿qué hago? 0,3 por 1 entre 1 me sale 0,3 mililitros. Y así habré hecho el cálculo de dosis correspondiente para este paciente de ese peso para este ejemplo, ¿no? Entonces, miren pues esta importancia. Bien, pero también hay otras propuestas en las cuales, ¿no? Ya en base a los años, en base a los meses, en base a otros criterios, ya dan cantidades que ya son prácticamente estandarizadas, ¿no? Que también les podría servir más o menos como orientación. Miren, si vamos al Vademecum, vamos a que es PLM 2015. Disculpen, yo me equivocaba. Clorhidrato de epinefrina. Miren las indicaciones, ¿no? Justamente lo que hemos hablado. Las RAMs. Miren las interacciones. Miren las precauciones. Por eso cuando uno usa la epinefrina de acción sistémica, justamente para casos de personas que tengan, repito, el conocimiento de tal situación, ¿no? Y sobre todo para casos de personas muy capacitadas, ¿no? Bien, por eso que siempre cuando hay un caso de un cuadro de alergia, ¿no? Con un caso de alergia, en un caso leve, ¿qué le dan? Un antihistamínico por vía oral. ¿Cuál? La clorfenamina de 4 miligramos, 4 o 3 veces al día por 2 a 3 días. O puede ser la loratadina, tableta de 10 miligramos, vía oral, 2 o 1 vez al día por 2 a 3 días. En cambio, si el caso es moderado, ya acá se tendría que combinar un antihistamínico con un corticoide, ¿no? Puede ser, para un caso moderado, clorfenamina, una ampolla intramuscular 3 veces al día o 2 veces al día por 1 o 2 días y los demás días clorfenamina en tabletas 3 o 4 veces al día. O de repente por ahí la dexametasona en ampolla de 4 miligramos en 2 mililitros, una ampolla, 2 o 1 vez al día por 1 o 2 días. Luego la dexametasona en tabletas de 4 miligramos, vía oral, 3 o 2 veces al día por 2 a 3 días. Entonces miren ustedes, ¿no? Entonces en algunos casos, cuando hay un caso de una alergia moderada, algunos incluso combinan clorfenamina
más dexametasona o clorfenamina, repito, clorfenamina más dexametasona, sea en ampollas o sea en tabletas. O clorfenamina sola, ataque mantenimiento, o dexametasona, ataque mantenimiento para un caso de una alergia moderada, ¿no? Siempre controlando las funciones vitales del paciente. Miren ustedes, en un caso en pacientes pediátricos, por decirles, ¿no? Para un caso leve moderado, de repente acá tenemos antihistamínicos como la clorfenamina en jarabe o en ampollas. Miren más o menos la dosis que se le da al paciente. Y para casos moderados severos, se le da la dexametasona en suspensión. De acuerdo a la edad, la cantidad en miligramos o el ajuste de dosis, ¿no? Siempre chequeando las características del paciente. ¿Y qué hacen cuando hay casos de alergias intensas o severas? ¿No? Ahí justamente, pues, ya cuando hablamos de casos de hipersensibilidad severa, según la valoración, pacientes mayores de 12 años con 40 kilogramos de peso, se le da la epinefrina, 0,3 a 0,5 mililitros vía intramuscular, cada 15 a 20 minutos. Luego se le da la dexametasona, una ampolla, en la otra nalga, de 4 miligramos, 3 o 2 veces, ¿no? Las primeras 24 horas según recuperación. Y después la clorfenamina, otra intramuscular cada 4, cada 6 horas. Importante las primeras 24 horas. Oxigenoterapia, terapia de fluidos y las funciones vitales, ¿no? Entonces miren ustedes para que vean más o menos una propuesta de un protocolo de esquema frente a un caso de alergia, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ante un caso de una alergia leve, moderada, no tan complicada, de repente con una clorfenamina en tabletas. Para un caso moderado, una clorfenamina en ampolla, primer día ampolla, la demás en tabletas. Y de repente por ahí combinado con dexametasona. Pero si el caso es un caso de shock anafiláctico o una hipersensibilidad severa, ahí sí la epinefrina es la que debe comandar esa actividad de esta respuesta de hipersensibilidad, ¿no? Entonces miren más o menos el protocolo que hay referente a lo que es un cuadro de hipersensibilidad. Y la otra acción de la epinefrina, catecolamina de acción local, como le dije, como agente vasoconstrictor. Cuando ustedes ven la solución anestésica dental, van a ver ahí, ¿no? Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 80.000, inyectable. Ya eso lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Lidocaína, el anestésico local que tiene esta concentración, con epinefrina, en este caso la epinefrina como agente vasoconstrictor, en esa dilución de 1 gramo en 80.000 mililitros. Todo este cartucho de anestesia tiene este volumen. ¿Para qué usamos la epinefrina en odontología, en anestesia local? Miren ustedes, ¿qué le da? Mayor potencia, mayor presencia, menos toxicidad sistémica, menor sangrado y menor cantidad de fármaco. Miren los beneficios que le ofrece cuando es bien usado la epinefrina a la lidocaína. O sea que la epinefrina va a potenciar a la lidocaína, ¿no? Entonces, en odontología lo usamos como anestesia local infiltrativa regional. Técnicas infiltrativas, técnicas tronculares, técnicas intraceptal, pero es un anestésico muy bueno cuando es bien aplicado, ¿no? Obviamente hay que hacer ajuste de dosis. Ya eso, la próxima semana les voy a explicar cómo hacer cálculo de dosis, más o menos para que tengan una idea, ¿no? De cómo se hace
el cálculo de dosis para determinados medicamentos y que ustedes los puedan aplicar y los puedan de repente tener de manera práctica. ¿Ya? Entonces, miren la lidocaína con epinefrina, ¿no? Indicaciones como anestésico local para bloqueo de infiltración submucosa en procedimientos dentales. Las RAMs, que a veces pueden generar justamente esa combinación, esa interacción, esa sinergia entre los dos. Las interacciones, tener mucho cuidado con estas interacciones, ¿no? Y sobre todo, pues, las precauciones. Habrá grupos etarios, hay que tener ciertas consideraciones en cuanto al uso de esta combinación, ¿no? Entonces, recordar la epinefrina, acción sistémica, ¿no? Y acción local, en este caso como agente vasoconstrictor. Bien. La epinefrina pertenecía al grupo de los agonistas adrenérgicos de tipo catecolaminas. Ahora vamos al otro subgrupo, los agonistas adrenérgicos de tipo no catecolaminas. Si comparamos las catecolaminas con las no catecolaminas, ¿se acuerdan? Las catecolaminas eran acción rápida, efecto breve. En cambio acá, la acción es rápida, pero el efecto es prolongado. Las catecolaminas eran predominantemente por vía parenteral, por inyección. Estas son por vía enteral, pastillas, jarabes. Las catecolaminas no atravesaban la barrera hematoencefálica. Estas sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Miren ustedes esa diferencia. Y aquí tenemos algunos nombres para que por cultura de repente los pueden haber tomado ustedes, un familiar, pero vean a qué se refieren, ¿no? La fenilefrina, dextrometorfano, actúan en receptores alfa adrenérgicos tipo 1, ¿no? Muchos de estos medicamentos lo utilizan como descongestionante, mucolítico para eliminar el moquito, para que ese moquito, que es muy espeso, se diluya y se pueda expulsar, como antitusígeno, el dextrometorfano, como antitusígeno obviamente para la tos, y obviamente pues descongestionando, eliminando la mucosidad, mejora la actividad de tipo respiratorio, ¿no? El Ventolin, el salbutamol, el Ambroxol, por ejemplo, ¿qué utilidad tienen? Son de este grupo para tratamiento de casos de espasmos, son broncodilatadores. En el paciente que tiene asma, por ejemplo, él está con su inhalador, con su salbutamol o Ventolin, y también está con su corticoide, con su Flixotide. Justamente el corticoide es para el edema. En cambio, el salbutamol es broncodilatador para generar broncodilatación, ¿no? ¿Qué hace en esta foto este deportista? ¿No? Este era un deportista canadiense, Ben Johnson, conocido como la bala humana, antes de Usain Bolt. Este era una bala, como su nombre lo dice, una bala humana, ¿no? Y ganaba. Todavía no estaba muy difundido el examen para el doping. Y le hacen doping y vieron que tenía restos en orina de fenilefrina, restos de ambroxol. ¿Qué quiere decir con ello? Estos dos, ¿qué hacen? Descongestionan, mejoran la actividad respiratoria, ventilatoria, y por ende, ¿qué van a favorecer en el deportista? Mejor actividad cardiorrespiratoria. Entonces, muchos de estos medicamentos que son adrenérgicos, o sea, estimulantes, que están prohibidos por el Comité Olímpico Internacional. Y significan casos positivos ¿de qué? De doping. Y a este Ben Johnson le quitaron sus títulos, su licencia, su corona y su prestigio se fue por los suelos, ¿no? Entonces miren ustedes pues estos medicamentos, el uso que tienen, ¿no? Para casos, repito, de tipo asmatiforme o mucolíticos.
Acá también tenemos a la anfetamina, ¿no? La anfetamina es hermano de la cocaína, hermano de la cafeína, ¿no? El gran problema de la anfetamina es que es un estimulante mayor. Activa todos los receptores del simpático, pero es un estimulante mayor. Y al ser un estimulante mayor, todo medicamento estimulante del sistema nervioso central puede generar adicción, ¿no? Está la anfetamina, la metanfetamina. ¿Se acuerdan que ustedes por ahí en un momento hablaban de las fiestas del sur? Que en las playas, ¿no? Habían casos de violaciones, de abusos, porque a las chicas en la discoteca les daban su pepa. ¿Qué era esa pepa? Metanfetamina. ¿Y qué es la anfetamina? Un estimulante del sistema nervioso, que combinado con la noche, con el alcohol, ya se imaginan pues ese sinergismo de potenciación que al paciente lo llevaba pues a estadios obviamente exagerados de conducta, ¿no? Entonces esta anfetamina, repito, ¿no? Hoy en día está ya muy controlada y hay otros medicamentos con ese mismo efecto, pero con menos géneros de adicción. Miren también acá la bromexidina. Miren, la pseudoefedrina, ¿no? ¿A qué nivel actúan? Todos los receptores del simpático. Igual, tratamiento del asma, broncodilatador, descongestionante, ¿no? O sea, mejora la musculatura lisa bronquial, mejorando, repito, la actividad cardiorrespiratoria, ¿no? Y tienen los mismas RAMs común a todos los medicamentos agonistas del simpático. Arritmias, aumenta la presión, hiperactividad, insomnio, ¿no? Por eso que siempre cuando algunos lean estos medicamentos derivados del simpático, que son agonistas, están medio que tiemblan, están medio excitados, ¿no? Con hiperactividad. Y que eso, obviamente que si es muy extremo, hay que controlarlo. Pero si no es muy extremo, ya poco a poco acaba el efecto, también se va acabando ese efecto de ese medicamento. Entonces, hemos visto agonistas adrenérgicos, catecolaminas, no catecolaminas. Y ahora pasamos con el último grupo, los antagonistas adrenérgicos. Los primeros hemos visto agonistas, catecolaminas y no catecolaminas. Ahora vamos a ver antagonistas adrenérgicos. Su nombre lo dice, van a antagonizar la acción adrenérgica. ¿No? ¿Se acuerdan que dentro de las RAMs de los agonistas adrenérgicos, qué era? El aumento de la presión, el aumento del gasto cardíaco. Estos van a hacer todo lo opuesto. Van a generar un control de esta hipertensión, llevando a una normotensión.